Muy buenos días. Tengan cada uno de los que se encuentran el día de hoy conectados para el curso de Dibujo Técnico 1. Vamos a arrancar con la semana número 5 y de acuerdo a la programación que tiene contemplado en la universidad, pues la otra semana creo que estarían ustedes sometiéndose al examen parcial, al primer examen parcial. Hoy nos toca ver un tema, el cual pues es parte de la guía programática del curso. Y voy a compartir mi pantalla y con esto pues damos inicio al curso el día de hoy. Bueno, como les manifesté, hoy estamos arribando a la semana número 5 y hoy veremos el tema de acotación, ¿ya? Como parte de dibujo técnico, pues también este tema es muy importante de acuerdo a los usos que le podemos dar a nuestros diferentes trazos o diferentes dibujos. Entonces, sin embargo, pues vamos a retomar un pequeño tema. Entonces, el objetivo de la clase del día de hoy, pues es que comprendamos a qué nos referimos con acotación y que pues adquiramos a través de la teoría, pues el propiciar a asumir o a aprender ciertas habilidades y destrezas para la correcta acotación de objetos. Bueno, yo creo que la semana pasada pues no nos dio tiempo suficiente como para poder explicar un poquito más a detalle el de cómo nosotros podemos escalar un objeto, en este caso un cubo, hacia un espacio de nuestro formato. Este era un ejemplo, sin embargo, pues vamos a retomar la misma y lo vamos a ejemplificar con el formato que de acuerdo a laboratorio se utiliza, ¿ya? Que es el formato A3. Y vamos a dividir este formato en tres espacios, ¿ya? Entonces, y vamos a ir más lento en cuanto a la explicación de cómo nosotros podemos eh, dibujar un objeto que sus dimensiones están dadas en metros, ¿ya? Dibujarlo en un espacio de nuestro formato. Bueno, habíamos hablado de que lo que había que tener en cuenta es los ejes X y Y, tanto del espacio, de nuestro espacio de trabajo, como los ejes X y Y del objeto, ¿ya? Bueno, y esas medidas, pues nosotros le ingresábamos a una fórmula para poder determinar la escala con la cual nosotros propiciamos o empezamos a dibujar este objeto en nuestro formato, ¿ya? Entonces, la fórmula es muy sencilla, pero sin embargo la vamos a detallar un poquito más para que quede claro. Bueno, este es el formato que ustedes utilizan o los que han estado yendo al laboratorio, pues utilizan en la misma. Es un formato A3 que tiene las medidas de acuerdo al manual, ¿ya? Tenemos nuestro formato A3 con sus dimensiones y tenemos lo que denominamos cajetín, lo que está en el recuadro verde. Y nuestro espacio de trabajo, pues es lo que está demarcado en amarillo. Y esto está dividido en tres. Pues vamos a ejemplificar el cubo y lo vamos a dibujar dentro de uno de esos espacios, ¿ya? Dentro de ese espacio de trabajo. Bueno, entonces, ¿cuáles son las dimensiones de nuestros espacios de trabajo? Tenemos de 13.85 centímetros, es nuestro primer cuadro, ¿ya? O nuestro primer rectángulo, o nuestra primer área de trabajo. Entonces tiene un alto de 13.85 centímetros y tiene un largo de
24 centímetros. Van a ser las medidas de el espacio de trabajo, que es eje X, eje Y. O sea, esos dos ejes son los que tenemos que tener claro cuáles son las dimensiones del espacio de trabajo en cuanto a X y cuáles son las dimensiones del eje X y Y del cubo, ¿ya? Para poder determinar una medida, el cual nos va a permitir desarrollar la fórmula y la fórmula nos va a dar como resultado el valor de la escala en la que nosotros vamos a tener que dibujar el cubo dentro de este espacio de trabajo, ¿ya? Entonces tenemos el segundo cuadro que ven ustedes ahí, tiene las mismas medidas que el primero. El de la derecha, pues tiene una medida de un alto de 21.70 centímetros y de 14 centímetros el ancho, ¿ya? Entonces, esta fue una de las formas en que se pudo dividir el espacio de trabajo. Podrán haber otras formas de dividirlo que tengan las mismas dimensiones, ¿ya? Sin embargo, para ejemplificar eh, eh, el caso práctico, pues eh, el formato se dividió en tres espacios, ¿ya? Entonces, nos vamos a centrar en el primer espacio que ven ustedes en sus pantallas, que tenemos un alto en el eje Y tenemos 13.85 centímetros y en el eje X tenemos 24 centímetros. Ese es el espacio con el que contamos para poder dibujar el cubo, el cual, donde sus medidas están dadas en metros. Y que también nos piden que lo dibujemos a un ángulo de 30 grados. Pues ahí se usa lo que es la escuadra de 30 grados, ¿ya? Entonces, y las medidas, pues son las que ustedes logran ver, unos 60 de altura, eh, para el eje Y, la altura del cubo es unos 60, eh, el ancho del cubo, de uno de sus lados es de 1 metro y del otro lado equivale a 0.80 metros. Esas dimensiones, pues hay que determinarles en qué escala la vamos nosotros a trazar o a dibujar. Eso es lo que realmente se necesita saber o conocer, ¿ya? Entonces, con toda la información que ahí logran ver ustedes, con toda esta información numérica de datos, de dimensiones, pues es la que nosotros vamos a utilizar para poder determinar una escala lo más cercana posible, el cual nos va a permitir dibujar el objeto dentro del espacio de trabajo. Bueno, entonces ya vimos de que en el eje Y, pues del cubo, la altura es de 1.6 metros, 1.60 metros. Para el eje X del cubo tenemos 1.8. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una sumatoria del lado 1 de 1 metro más el lado 2 de 0.80. ¿Ya? Claro, si queremos tener una mejor precisión, pues se tendría que recurrir a los diferentes cálculos matemáticos para poder determinar eh, la distancia real que hay entre este vértice hasta acá, ¿ya? Sin embargo, únicamente de acá, a manera de práctica y eh, y no confundirnos demasiado con los cálculos matemáticos, pues vamos a asumir esa distancia, que es de 1.8 en eje X, y la altura de 1.6 para el eje Y, ¿ya? Entonces, sin embargo, para nosotros, eh, como es un dibujo en 3 dimensiones, ¿ya? Porque tenemos eh, ancho, por fondo y por altura, ¿ya? Entonces,
Cuando nosotros empecemos a determinar la escala, pues nos vamos a dar cuenta de que va a haber un pequeño error en cuanto a determinar la altura real, ¿ya? Si nosotros solo dibujáramos la cara 1 y esta otra cara, pues con la altura, pues nos daría suficiente el determinar con 1.60 y con el espacio con el que contamos, ¿ya? Sin embargo, como nosotros tenemos una proyección en este punto y acá hay una altura que no conocemos, que no conocemos, y que es la que nos va a dar, o sea, si no lo consideramos, nos va a dar en cuanto a los trazos, no error, sino que el cubo pues no va a caber dentro del espacio de trabajo, que es todo esto que estamos viendo, ¿ya? De los 13.85 por 24 centímetros. Entonces, probablemente los trazos de las dos caras, pues lo vamos a poder realizar. Sin embargo, no nos va a alcanzar el espacio para poder dibujar estas proyecciones que tenemos acá, ¿ya? La planta del cubo. ¿No? Entonces, para eso se considera casi siempre a manera, para hacerlo más práctico, ¿ya? Porque matemáticamente podríamos calcular la altura de estos, de este lado del cubo, ¿ya? Porque si como se dan cuenta, se requiere dibujar a un ángulo de inclinación, ¿ya? Que es de 30 grados. Por ese ángulo de inclinación es que esta altura pues tiende a ser un poco más grande que la que tenemos indicada acá, que es de 1.60 metros, ¿ya? Sin embargo, a manera de no teorizarlo mucho, en estos casos lo que se hace es aumentar al valor más grande de los ejes, ¿ya? Cuando hablo de valor más grande, me refiero, ¿quién es más grande, 1.6 o 1.8? A esos dos, a este valor que nosotros vamos a indicar que es el más grande, le vamos a sumar una unidad, ¿ya? Porque por lo general, eh, estas dimensiones, si hablamos de altura, tiende a aumentar a, a una unidad o al doble de la dimensión, de la magnitud. Por ejemplo, en el caso de los cubos, lo que generalmente nos presenta es de que la altura pues tiende a ser un poco mayor. ¿En qué sentido? Entonces, el 1.60, si lo multiplicamos dos veces su valor, nos va a dar 320. Y probablemente ese dato nos va a servir para poder determinar la escala. Sin embargo, eh, no siempre es la altura la que nos llega a afectar. A veces también en cuanto a la longitud de los lados. ¿Ya? Bueno, entonces, cuando nosotros determinamos quién es el valor más alto, acá lo que hicimos fue hacerlo algo de manera hipotético. ¿Ya? Le sumamos la unidad a cada uno de los ejes y nos dio en el eje Y 2.6 y en el eje X 2.8. Entonces, ¿qué valor vamos a considerar para poder calcular la escala? Pues va a ser el 2.8, por ser mayor al 2.6. Cuando elegimos el mayor 2.8 es porque va a ser el trazo más largo que voy a poder yo realizar en mi formato. O sea, si yo trazo una línea, esta línea va a ser equivalente a 2.8 metros, ¿ya? Por eso es de que elijo el valor más alto en cuanto a los ejes, ¿no? Porque ese 2.8 lo puedo trazar de manera vertical o lo puedo trazar de manera
perdón, de manera horizontal o de manera vertical. Entonces, me aseguro de que esa línea de 2.8 pues va a entrar o va a poder caber dentro de espacios de trabajo. Ese es el objetivo, ¿ya? Y tenemos lo que es el espacio de trabajo, las ejes del espacio de trabajo. Entonces, y con las ejes del espacio de trabajo es al revés. Acá ya no consideramos el valor más grande, sino que vamos a considerar el valor más pequeño, que sería 13.85. ¿Por qué? Porque es el valor que el cual me va a limitar el poder hacer un trazo de X magnitud, ¿ya? Entonces tenemos ahí que para el eje X, tengo 24 centímetros y para el Y 13.85, entonces automáticamente vamos a elegir el valor más pequeño, que es 13.85. Entonces tenemos el valor más pequeño en mi espacio de trabajo y el valor más grande del, del trazo que yo puedo realizar para dibujar el cubo o del cubo, ¿ya? Entonces, pues procedo a ordenar la información y a utilizar la fórmula. Bueno, entonces, para poder determinar la escala, pues tenemos una pequeña fórmula, que es dividir la magnitud real con la magnitud gráfica, ¿ya? Sabemos de que la magnitud real, el trazo más largo que podemos realizar es de 2.8 metros. Y, y el trazo más, y el trazo de manera gráfica o el trazo de la magnitud gráfica que puedo yo dibujar en centímetros es de 13.85. O sea, la magnitud real es de 2.8. ¿Ya? Yo puedo trazar una línea y puedo decir que la línea va a ser equivalente a 2.8 metros. Sin embargo, si lo queremos ver en una magnitud gráfica o cuánto puede asumir un trazo de acuerdo al espacio que tengo del valor más pequeño, es de 13.85 centímetros. ¿Ya? Yo puedo trazar una línea de 13.85 centímetros, pero eso no significa que esa línea que yo trace de 13.85 centímetros sea equivalente a 2.80 metros, no, ¿ya? Entonces, 2.80 metros puede ser cualquier trazo, ¿ya? Pero para conocer ese valor de trazo, debemos de determinar la escala. Bueno, entonces la escala es la que realmente no conocemos. O sea, yo puedo trazar una línea que tenga una longitud de 13.85 centímetros, pero eso no me va no va a ser entendido como que esa línea representa al valor de 2.80 metros en la realidad, ¿ya? Entonces la escala sí me va a permitir conocer cuánto es lo que tengo que trazar para poder determinar esa longitud. O sea, para poder dibujar esa longitud en mi formato, en mi espacio de trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues voy a calcular la escala. En su lado eh, derecho tenemos la escala, la fórmula. Decimos que escala va a ser igual a 280 centímetros. ¿Por qué? Ya sea que todos los valores lo deje en centímetros o todos los valores lo asumo como metros, ¿ya? Bueno, aquí todos los elevé a centímetros. Entonces tengo 280 centímetros dividido 13.85. ¿Ya? Centímetro con centímetro se van y me queda que la escala es 23.10469. Pero ¿cómo lo interpreto? Bueno, quiere decir de que una unidad trazada en el papel
me va a representar 23 unidades de la realidad. Entonces, aproximamos. Entonces, vamos a tener una escala 1:24. Quiere decir de que una unidad trazada va a ser equivalente a 24 unidades en la realidad o en el terreno. ¿Ya? Esa va a ser nuestra escala general, la que vamos a utilizar para poder determinar cuánto tenemos que trazar en relación a las medidas que tiene el cubo. Entonces, tenemos 1:20, tenemos una escala de 1:24. Entonces, aún no conocemos si son centímetros o son metros, pero eso ahorita lo vamos a definir. Bueno, tenemos la escala de 1:24. Ya sabemos de que una unidad trazada en nuestra área de trabajo del formato va a representar 24 unidades de la realidad. Ahora bien, ¿en qué unidad está nuestro espacio de trabajo? Está en centímetros, ¿ya? Entonces, ¿cuánto debo de trazar yo del lado 1 o lado 2, independientemente cómo lo identifiquen ustedes? Para mí, el lado 1 es el de 1,80, de 0,80, y este es el lado 2, y esta es la altura. Bueno, el cubo me dice de que el lado 1 en su longitud tiene 0,80 metros. Ahora, lo que yo necesito determinar, ¿cuántos centímetros me van a representar dentro de mi área de trabajo? 80 metros, 0,80 metros, a la escala 1:24. ¿Ya? O sea, ¿cuánto debo de trazar en el espacio de trabajo? La longitud real de 0,80 metros. Como ya sabemos la escala, ¿ya? Entonces, vamos, como estamos trabajando en centímetros, o sea, nuestro espacio de trabajo está en centímetros, eh, despejamos la fórmula. Y la fórmula, pues, es muy sencilla, que para poder determinar cuánto es lo que debo yo trazar en centímetros, debo de dividir la distancia real con con la escala determinada, ¿ya? Entonces, nuevamente, 0,80 metros los convierto a centímetros. Y me da que lo que tengo que trazar yo dentro de mi espacio de trabajo en centímetros corresponde a 3,3. ¿Ya? Ahora, la longitud del lado 2, hago la misma operación, divido la longitud que me indica el cubo y lo divido entre la escala que yo ya calculé, que es 24 centímetros. Los divido y me da que en el papel o que en el espacio de trabajo yo con la regla voy a medir 4,16 centímetros y esos 4,16 centímetros van a representar en la realidad 1 metro o 100 centímetros. Al igual sucede con la altura. ¿Ya? Divido la altura dividido en la escala. Entonces, para poder representar en el papel una altura de 1,60 metros, yo tengo que trazar una línea con una dimensión de 6,6 centímetros. Y esos 6,6 centímetros me van a representar en la realidad 1,6 metros. Pero veámoslo si es así. Bueno, acá yo estoy en un espacio de trabajo
de AutoCAD. ¿Ya? Yo acá ya tengo escalado el cubo. Si se dan cuenta, acá tengo los 13.85 de mi formato. Y tengo la altura de 3.85 y tengo la longitud de 24. Las mismas que vieron ustedes en la, en la presentación. Entonces, como yo ya te determiné que la escala que tengo que yo utilizar para dibujar el cubo es 1.24 y me dio de que para el lado 1, ¿ya? Y me dio que para el lado 1 debo yo de trazar una longitud usando la regla dentro de mi espacio de trabajo, trazar una línea de 3.30, ¿ya? Entonces aquí yo estoy utilizando la opción de acotación de AutoCAD y tengo 3.30. Y para el lado 2, su longitud es 4.16. Y al igual que nos dio allá en la presentación, en el PowerPoint. Y la altura es de 6.60. Entonces, el objetivo es que independientemente de las dimensiones que nos den, debemos de considerar la unidad que les mencioné para poder tener una escala más apropiada o que realmente al momento de dibujar nuestro cubo, pues eh, el cubo, para que dentro del espacio el cubo pues se pueda lograr dibujar con todos sus lados o todos sus aristas, ¿verdad? Ese es el objetivo. Entonces, eh, de manera práctica, esto es lo que se debe de realizar. Al igual que en topografía, para poder escalar el polígono, pues se utilizan las X y Y. ¿Ya? Y ese dato que nos va a arrojar, pues nos va a permitir dibujar dentro del espacio que ya está definido dentro de un plano. Entonces, pero ahí ya se manejan lo que son coordenadas. Con las coordenadas, pues ya se determina la misma síntesis, que es conocer los valores de las longitudes, se conocen los valores y se hace la misma mecánica, ¿ya? Entonces, en un espacio de 13.85 por 24, vamos a dibujar, se va a dibujar el cubo a una escala 1.24. Y esos van a ser los trazos que debemos de realizar en centímetros. 3.3, 4.16 y 6.6. ¿Ya? Entonces, esa es una de las formas que se puede realizar el escalar una figura geométrica a un espacio determinado dentro de nuestro formato. ¿Ya? Bueno, pasando a lo que nos compete el día de hoy, que es la acotación. Pues la acotación, pues es, por definición, es el proceso de consignar en un plano las dimensiones del objeto representado. Asimismo, la disposición de estas cotas en el dibujo ha de ser clara y precisa, ¿ya? Entonces, la acotación nos va a permitir conocer las medidas del objeto, ya sea una planta arquitectónica, ya sea un polígono, eh, un objeto tridimensional, como el cubo que acabamos de ver. O sea, la acotación de esa figura o de ese objeto debe ser lo más limpia, lo más clara posible y lo más precisa en cuanto
a su magnitud, ¿ya? Y para esta acotación, pues también existen normas en el cual uno puede guiarse, ¿ya? Y estas pues son, por ejemplo, en España, pues tienen ahí la UNE 1-039-94, el cual es equivalente a la ISO 129, que es la ISO que se encarga de ver esta normativa o la reglamentación para poder llevar a cabo una acotación más clara, más precisa y más congruente. Y también está la DIN 18.379, ¿ya? Que se enfoca en un campo, pero que da pautas de cómo debe de hacerse la acotación de los objetos. Entonces, tenemos estas tres normas, ¿ya? Y como siempre, las ISO y las DIN, pues son las normas que son normas generales, en el cual muchas naciones, muchas regiones, pues basan su normatividad. Entonces, para la acotación, pues hay ciertos principios, ¿ya? Una de ellas es que la cota solo se debe de indicar una sola vez en un dibujo. ¿Eh? ¿Qué quiere decir? De que si estamos acotando un lado y ese lado o esa línea, pues tiene continuación, por ejemplo, en el cubo. Los lados del cubo, pues se vuelven a repetir en varias posiciones, pero es siempre la misma proyección de esa línea. Entonces, y no hay necesidad de acotarlas cada una, si únicamente se debe de acotar la principal. Ya las demás, pues ya se sobreentiende que es la misma línea que se está acotando, ¿ya? Entonces, con eso vamos a ir teniendo una limpieza en cuanto a la acotación y el dibujo no va a tener información sobrecargada y se va a poder leer y comprender. Entonces, las cotas se colocarán sobre las vistas que representen más claramente los elementos correspondientes del objeto en dibujo. Todas las cotas de un dibujo se expresan en las mismas unidades, ¿ya? O vamos a usar metros, o vamos a usar centímetros, o vamos a usar medidas que no sean del sistema métrico decimal, ¿ya? Pie, yardas, pulgadas, o las imperiales, ¿ya? Una cadena, una cuerda, etcétera. Entonces, las cotas se deben de situar en el exterior del dibujo. O sea, se admitirán situarlas por el interior siempre que no se pierda la claridad del dibujo. Entonces, a veces tenemos un dibujo eh, que realmente hay necesidad, por ejemplo, en una planta arquitectónica o planta acotada, eh, o en el cual hay diferentes ambientes, eh, baños, sala, comedor, o sea, en una planta arquitectónica o la acotación de la planta arquitectónica, pues va a sobrellevar o va a existir la necesidad de acotar dentro del objeto o dentro del ambiente que se está señalando. ¿Ah? Entonces, las cotas se deben de distribuir con orden, claridad y estética. Se ha acotado correctamente cuando las indicaciones de las cotas utilizadas son mínimas, suficientes y adecuadas. Los componentes. Como componentes, pues vamos a denominar a las líneas de cota. Dice que son líneas paralelas a las superficies de la pieza o objeto de emisión, ¿ya? Pues es el trazo que hacemos, ¿va? O sea, la liñita en el cual nosotros delimitamos de dónde inicia y dónde termina la magnitud de un lado del objeto. Las cifras de cota. Dice que es el número que indica la magnitud en la línea de la cota. Entonces, es el valor de esa magnitud, de esa distancia o longitud que se está acotando. Podrá situarse en medio de la línea de cota
interrumpiendo esta o sobre la misma, pero en un mismo dibujo se seguirá un solo criterio. Entonces, como vieron ahí en AutoCAD se manejan diferentes tipos de cotas. Están las ISO y están las anotativas, ¿ya? Y que tienen diferentes configuraciones, tal como podemos nosotros ver con un ejemplo claro es los símbolos que utiliza. Entonces, los símbolos, dice, son símbolos de final de cota, son las líneas de cota las cuales pues, van a denominar la terminación en estos extremos por un símbolo, que podrá ser una punta de flecha, un pequeño trazo oblicuo a 45 grados o un pequeño círculo. Bueno, entonces, eh, estas terminaciones de línea de cota, pues es la que nos va a indicar en dónde es que finaliza eh, la magnitud del lado del objeto, ¿ya? Y su representación, pues podemos usar una de estas tres que están señaladas acá. También tenemos líneas auxiliares de cota. Dice que son líneas que parten del dibujo de forma perpendicular a la superficie a acotar y limitan la longitud de las líneas de cota. Deben sobresalir ligeramente de las líneas de cota aproximadamente en 2 milímetros. ¿Ya? Es un dato. Y las líneas de referencia de cota sirven para indicar un valor dimensional o una nota explicativa en los dibujos, mediante una línea que une el texto a la pieza. Entonces aquí tenemos algunas recomendaciones. Y esto es cuando nosotros decimos de que vamos a cortar en el interior del objeto, ¿ya? Entonces la necesidad, de acuerdo a este objeto, pues es de que no se distingue, por ejemplo, que acá tenemos una distancia de 5 unidades. Sin embargo, acá estas 5 unidades pues ya no se logran diferenciar debido a que tenemos acá otra parte del dibujo que cual corresponde a 2. Entonces, y se vio la necesidad de anotar los dos valores que sumados dan la cota que indica acá abajo. Al igual que esta cota que vemos acá. Está en el interior debido a que la mayoría de acotación está en el exterior, pero acá cambia la magnitud en cuanto al valor, porque estas ya no son dimensiones estándar, ¿va? Como estas, que son de 2 en 2, ¿ya? Y que aquí pues es un poquito más grande. Por este cambio, ¿ya? Es de que acá se vio la necesidad de dejar la cota en el interior, ¿ya? Solo cuando tengamos este tipo de circunstancias, pues podemos acotar en el interior del objeto, ¿ya? Entonces, hago otra recomendación para poder acotar, es de que el rotulado de los números, pues debe de tener como mínimo 3 milímetros de altura, ¿ya? Y debe haber una separación entre líneas de acotado de 1 centímetro, ¿ya? En la regla de acotación, pues tenemos cota parcial, tenemos cota total. Las cotas parciales, pues son todas las que vemos acá. Esta cota, pues va indicando que esta línea, aquí hay una dimensión o una magnitud, al igual que esta. Entonces, acá se está acotando estas magnitudes o dimensiones, ¿ya? Y las hace referente acá. Entonces, estas vienen representando de 2 en 2 las cotas parciales. Y tenemos una cota que nos indica cuánto es lo que corresponde a este lado, que son 8. A esta cota pues se le denomina cota total. Otra regla es de que esta punta
nunca debe de iniciar desde acá. Siempre debe quedar una separación entre el objeto y la acotación, ¿ya? Es importante tomar en cuenta que se deben decidir la dirección de las líneas de la proyección, tanto como en ángulos como en las verticales. Los trazos que se realizan para acotar deben diferenciarse. Generalmente, las líneas de acotado se trazan con minas finas, es decir, 2H o rapidógrafo punto 2. Entonces, si vamos a utilizar un lápiz, pues que este sea de 2H. Si es un rapidógrafo o estilógrafo, pues que la punta sea de un grosor de 2 milímetros. Y aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos la línea de cota, que es la línea que estoy remarcando. A esa le vamos a denominar línea de cota, que son líneas continuas que indican exactamente la dimensión de cada parte de la pieza o elemento objeto de acotación. O sea, deben de ser de espesor fino, como lo habíamos hablado, y terminar en flechas, ¿ya? Entonces, ya sea que terminen en flecha o que terminen con una diagonal con un ángulo de 45 grados. Las líneas de cota pues deben de disponer de tal forma que queden fuera del contorno de la pieza, siendo limitada por las líneas auxiliares de cota. ¿Ah? Bueno, líneas auxiliares de cota, pues son estas que vemos acá. Las líneas auxiliares son estas. Entonces, estas líneas auxiliares de cota, pues son líneas continuas de trazo fino, de 2 milímetros de grosor, que partiendo del objeto limitan el espacio a acotar. Entonces, la línea auxiliar de cota no debe de tocar el objeto, ¿ya? Debe haber una separación mínima entre el objeto. Dice, se traza perpendiculares a la línea de cota sobrepasándola en 1 o 2 milímetros. Si la línea de cota es muy corta, para poder ubicar las dos flechas, se prolongará por ambos lados, fuera de la línea auxiliar de cota, y las flechas se dibujarán de tal forma que terminen en ángulo recto. ¿No? Número o cifra de cota. Indica la medida real o valor numérico de la cota. El número de cota puede situarse sobre la línea de cota en la parte media de su longitud. Bien. Y esta es la cifra, ¿va? El valor que tiene la cota, ¿no? Que va de acá para acá. O sea, es el número es el número de la longitud, ¿va? Asimismo, cuando existan varias líneas de cotas paralelas, se suelen alternar la ubicación de sus respectivos números de cota, a fin de que no aparezcan unos encima de otros. En el dibujo mecánico, la unidad dimensional lineal utilizada es el milímetro. Entonces, acá es algo muy interesante porque de acuerdo a nuestra especialidad, pues también esta va a ir en función de, no hay sí hay una base general, pero sin embargo, cuando ya hay una especialidad, pues ya tienen sus propias normativas, ¿no? Flechas de cota. Limitan las líneas de cota por sus extremos. Pues es lo que platicamos, ¿va? Podemos usar una flecha o podemos usar una diagonal a 45 grados. Al momento de acotar se debe de tener en cuenta que la cantidad de cotas en el dibujo debe ser la mínima posible, pero la suficiente para definir el tamaño y la posición de cada elemento de la pieza. Las cotas se colocarán en la vista que mejor defina la magnitud acotada. Las cotas no deben repetirse, se colocarán las necesarias. Todas las cotas se expresarán en la misma unidad. Estas recomendaciones pues, son las más básicas. O sea, las cotas menores deberán colocarse más cercanas a la figura y las mayores más alejadas, cuando hablamos de cotas parciales y cotas totales. Al acotar partes de una pieza que estén en la misma dirección, se deberán colocar todas las cotas en una sola línea continua.
Al acotar un diámetro en la vista donde se observa una forma circular de la parte acotada, se debe colocar encima del diámetro antes del número de la cota. Les agradezco su atención por el día de hoy y nos vemos hasta dentro de 15, si no es que existan cambios algunos. Si no, pues pasen feliz día y nos vemos entre 15 días.